Saludos chicos y un saludo especial a todo el público que nos sintoniza. Yo encantada de estar de regreso con todos ustedes. Sean bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Y como habían anunciado mis compañeros en el programa anterior, durante este mes estaremos presentando las actividades en conmemoración al 174 aniversario de nuestra Constitución Dominicana. Así es, Paola, y con un enestamiento de bandera que se realizó en la sede del Tribunal Constitucional, la Alta Corte inició el ciclo de actividades que presentará durante todo el mes de noviembre para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana. Allí estuvieron los magistrados de la Alta Corte, funcionarios, servidores constitucionales, invitados especiales y amigos de la prensa. Hola Paola, hola José Miguel. La Constitución de 1844 certificó ante el mundo que la República Dominicana se había constituido como un Estado libre e independiente. Y por eso en el Tribunal Constitucional le dedicamos este mes. Y como parte de las actividades, esta semana se realizó una de las más importantes, la Gala por la Constitución, que estuvo dedicada al 160 aniversario de la Constitución de Moca y el 50 aniversario de la creación de la canción Por Amor del maestro Rafael Solano. Así es, chicos, y el Tribunal Constitucional seguirá durante todo este mes, como ya hemos dicho, celebrando las actividades del mes de la Constitución, y esperamos que ustedes estén en sintonía con nosotros, porque a través de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, estaremos llevándoles todas esas informaciones y, por supuesto, a través de todos los medios oficiales del Tribunal Constitucional, nuestra página web www.tc.gov.do, nuestro periódico institucional, La Voz del Constitucional, y, por supuesto, nuestras redes sociales. También destacamos que dentro del contenido habitual de este programa tendremos a un invitado internacional. Hablamos del magistrado Juan Manuel Vandrés, juez de la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Tribunal Supremo de España, con quien conversaremos sobre el derecho civil y procesal civil. Y por supuesto, en nuestro programa tendremos nuestros acostumbrados segmentos: Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Y para continuar en el inicio de este programa, pasamos los micrófonos a nuestro compañero Tomás Marte con la sección de noticias. Adelante, Tomás. Gracias, Félix. Saludos, compañeros, como siempre. Es un placer acompañarles en esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como ya han comentado, noviembre es el mes de la Constitución y el Tribunal Constitucional se apresta a celebrarlo con diferentes actividades. Así que comencemos esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Los actos iniciaron con una ceremonia de enestamiento de la bandera nacional y una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte en su sede central. La agenda incluye un amplio programa de actividades para celebrar el 174 aniversario de la proclamación de la Carta Magna durante noviembre. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, resaltó la importancia del mes de la Constitución, señalando que con esta celebración la Alta Corte busca transmitir a la población el gran impacto de esta fecha en nuestra historia como nación. Hoy, 174 años después de que los dominicanos articuláramos las bases institucionales para un Estado libre, soberano e independiente, no podemos sino regocijarnos de que la cultura constitucional esté echando sólidas raíces en la cotidianidad y cada vez más los mandatos contenidos en la ley fundamental son asumidos por los gobernantes y los gobernados. Siempre habrá unos pocos apostando al fracaso para sacar partida, pero no lo lograrán porque el sentimiento constitucional se ha fortalecido en la sociedad dominicana. La Constitución no es una pieza de museo, ni un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones, sino la norma suprema del país,
Los detalles sobre la agenda que agotará la Alta Corte fueron ofrecidos por el magistrado Justo Pedro Castellanos, juez del Tribunal Constitucional y coordinador de la Comisión Organizadora del Mes de la Constitución, que también integra a los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Yoten Curi Hijo y Delfonso Reyes y Wilson Gómez Ramírez. El domingo 11 de noviembre seguirá el programa con nuestra ya tradicional también caminata por la Constitución. Esta vez será en el Jardín Botánico Nacional. Cambiamos de escenario. Ustedes saben que la habíamos venido realizando en el Parque Mirador Sur. Esta vez será en el Jardín Botánico Nacional a las 8:30 de la mañana. El miércoles 14 de noviembre tendremos 3 actividades, todas en la ciudad de Moca, a propósito de lo que ya señalaba del 160 aniversario de la Constitución de Moca. Esta vez la jornada de lectura de la Constitución que realizamos con niños y adolescentes de 15 centros educativos, alrededor de 300 jóvenes. Como es tradición, durante el mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional pone en circulación algunas obras: El Estado Social y Democrático de Derecho, Paradigma Constitucional o Realidad Social, de la auditoría del magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente de esta alta corte. Por otro lado, circulará el segundo volumen de la colección Discursos del presidente del Tribunal Constitucional, del magistrado Milton Rey Guevara. También se presentará la obra Derecho Constitucional del abogado y académico dominicano Rafael Bonelli, que pertenece a la colección Clásicos de Derecho Constitucional. El programa incluirá una jornada de reforestación en la que jueces, letrados y servidores constitucionales plantarán cientos de árboles, reivindicando así los derechos contenidos en la Constitución sobre el medio ambiente y la protección de los ambientes naturales. El Tribunal Constitucional realizó a casa llena en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito su tradicional Gala por la Constitución, un hermoso y colorido espectáculo dedicado al 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria y la obra del reconocido artista dominicano Rafael Solano en ocasión del 50 aniversario de su canción Por Amor. En este sentido, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, junto al magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador de la Comisión Organizadora del Mes de la Constitución, entregó al maestro Solano una placa de reconocimiento. El primer acto de la Gala por la Constitución presentó una interesante exposición de un musical que retrata el histórico acontecimiento de la Trinitaria, dirigido por el maestro Dante Cucurulo, con la actuación de un grupo de talentosos cantantes y actores dominicanos. En el segundo, el homenaje al maestro Solano, se hizo un recorrido por las canciones autoría del artista que han hecho historia, tales como Por Amor, Dominicanita, Confesión de Amor, Hay Noches, A Bailar la Mangulina y Una Primavera para el Mundo, entre otras. Todo esto bajo la dirección musical y adaptaciones de Josian Jacobo. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, afirmó que la Constitución es un instrumento de búsqueda de la felicidad, meta que se logra cuando gobernantes y gobernados respetan un proyecto de nación y la ruta institucional creada para este propósito. Así se expresó al dictar la conferencia La Constitución y el papel del Tribunal Constitucional, organizada por la Cámara de Cuentas con motivo del 174 aniversario de la Constitución Dominicana, en la que hizo un recuento del proceso histórico que dio surgimiento a la Constitución y cómo las experiencias foráneas influyeron en la formación de nuestra Carta Magna. La Constitución escrita se convierte, ante todo, en un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. El que en un curso de Derecho Constitucional no aprende eso, no ha aprendido nada. Y eso se omite bastante. La Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Y como ustedes saben, a los gobernantes no les gusta que se los limiten. Entonces, no hay duda de que a través del tiempo la Constitución fue cambiando, la Constitución escrita sigue aumentando en el tiempo, ya hay un sentido liberal, ya se entiende que nadie puede estar por encima de la Constitución. La actividad, desarrollada en el Salón Pedro Miguel Caratini de la Cámara de Cuentas, estuvo integrada por su presidente Hugo Álvarez Pérez, su vicepresidente Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejeda Díaz, secretario del bufete directivo, y Félix Álvarez, miembro del Pleno de la Cámara. Manténgase enterado de estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales y las publicaciones más recientes de nuestro Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, hasta la próxima.
Noticias TC. El Tribunal Constitucional celebra por quinto año la jornada de lectura de la Constitución, en esta edición en la provincia de Espaillat, con motivo del 160 aniversario de la Constitución de Moca. Miércoles 14 de noviembre de 2018, Colegio Tesiano de Estudios Integrados CUEI a las 8 de la mañana. La finalidad de este acto es incentivar la participación de la población estudiantil en el conocimiento de la Constitución, particularmente en el ejercicio de sus derechos fundamentales y el cumplimiento de sus deberes a través de actividades didácticas y culturales. Además, como parte de los actos conmemorativos del 174 aniversario de la Constitución Dominicana, será develada una targa conmemorativa en el Ayuntamiento Municipal de Moca a las 10 de la mañana. Y a las 11, la inauguración de la Jornada de Arte Urbano en el Instituto Niños de Dios, con el develamiento de varios murales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información, dirigido a profesionales de la comunicación. Los participantes podrán competir en 3 categorías: periodismo impreso, periodismo digital y periodismo televisivo. Tendrán la oportunidad de ganar un único premio de 300,000 pesos por cada categoría. Además, computadoras para las menciones de honor. La fecha límite de inscripciones es el 30 de noviembre de 2018 y para la recepción de propuestas el 19 de febrero de 2019. Conoce las bases del concurso en www.tc.gov.do, en el 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y patrióticas para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que todos los dominicanos y las dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana, hacia una generación constitucional. Espere muy pronto la primera revista dominicana de Derecho Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 135. Requisitos para ser ministro o viceministro. Para ser ministro o viceministro, se requiere ser dominicana o dominicano, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y haber cumplido la edad de 25 años. Las personas naturalizadas solo pueden ser ministros o viceministros 10 años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana. Los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiera generar conflictos de intereses. El reportaje. Cada 7 de noviembre en el país se celebra el Día Nacional del Deporte, con el objetivo de dedicárselo a los deportistas y reconocer los logros de la juventud en esta área, ya que al igual que la educación son los dos ejes fundamentales para formar jóvenes modelos a seguir por los ciudadanos, al mismo que son derechos consagrados en la Constitución Dominicana. El deporte es ejemplo para el presente y futuro. Del deporte y la educación depende que tengamos una excelente nación. La Constitución, sus normas, principios, disposiciones y reglas permean toda la vida de las ciudadanas y ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones y de los poderes públicos. La práctica deportiva es una poderosa herramienta de prevención en el marco de la política criminal de cualquier estado, ya que puede ser aprovechado para transmitir determinados valores como la solidaridad, la tolerancia, el autocontrol y la comprensión, favoreciendo el desarrollo de la personalidad del individuo y el sentimiento de permanencia a la comunidad. Es además un espacio ideal de integración y convivencia que propende a la construcción y el fortalecimiento de la paz social y un útil instrumento para evitar las desviaciones sociales. La Carta Sustantiva establece el artículo 65 de la Constitución que obliga al Estado a asumir el deporte como política pública de educación y salud. Además, establecer igualdad real entre ciudadanos y ciudadanas. La consagración del derecho al deporte en nuestro texto constitucional es un hecho histórico sin precedentes, quedando configurado en el artículo 65 de la presente Constitución de la manera siguiente. Es decir, nunca antes en la historia constitucional dominicana aparecía el deporte en la Constitución. El artículo 65 del actual reza, cito, toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. Dentro y fuera de las aulas, la educación física y el deporte, en sus distintas modalidades y manifestaciones, deben llegar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes de manera efectiva, tratándose además de un deber estatal que encuentra sustento en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Dominicana el 11 de junio de 1991. El deporte, la educación física y la recreación deben establecerse en este ámbito, el principio de colaboración sector público y sector privado. Sobre esta base, el Tribunal Constitucional, en el ámbito de la celebración de su 5º aniversario, realizó los primeros Juegos Deportivos Constitucionales 2017, con la colaboración técnica del Comité Olímpico Dominicano, y el escenario escogido fue el Club Banreservas Santo Domingo.
Participaron un total de 89 empleados de las diferentes direcciones y departamentos que por una semana pusieron de manifiesto sus destrezas en las disciplinas de softball, voleibol, baloncesto, atletismo, tenis de mesa, natación, dominó, billar, ajedrez y carrera de sacos. Para esto se formaron 2 equipos competidores en todas las disciplinas, identificados con los nombres los constitucionalistas con el color azul y los patrióticos con el color rojo, como forma de resaltar los colores de las banderas nacional y del Tribunal Constitucional. El objetivo de estos juegos es fomentar, incentivar, apoyar la práctica y difusión de la educación física, recreación entre los empleados del Tribunal Constitucional en diferentes disciplinas deportivas y cumplir con lo establecido en la Constitución en su artículo 65. Se trata de una iniciativa digna de emular por los diferentes organismos y estamentos del país y sobre todo tratándose de la alta corte como es la principal, que es el Tribunal Constitucional. Da un buen ejemplo de estimular el acercamiento, de propiciar el deporte entre la empleomanía. Eso es un ganar-ganar, es una forma no solamente de acercar, sino de dar un ejemplo en mejor sentido de la palabra. En la medida en que cada uno de los departamentos compiten entre sí, le levanta el espíritu competitivo y le da orgullo de pertenecer a su institución. Y qué mejor que hacerlo con el deporte, donde se unifican las familias, donde se unifica la juventud del trabajo de este gran Altacorte, y para nosotros es un honor poder apoyarle. Tanto la juventud como el que entienda que puede hacer deporte para la salud o para lo que entienda que pueda ser beneficiado, creo que deben darse la oportunidad de hacerlo. Y la juventud decirle que crean en ello y que crean que sí se puede y luchen para hacer realidad cada uno de sus sueños, sus objetivos. A propósito del tema relacionado con el aspecto de la Constitución y su relación con el deporte, el Tribunal Constitucional estableció un precedente en cuanto al debido proceso en el ámbito del derecho al deporte. En la sentencia TC 0188-15 tuvo la oportunidad de conocer un recurso de revisión en materia de amparo interpuesto en contra de una sentencia que acogió una acción de amparo incoada por el ciclista Branly Alcadio Núñez Gómez, quien había sido expulsado del Club Fénix, adscrito a la Federación Dominicana de Ciclismo y la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional por irregularidades en su condición de miembro de referido club. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia rendida en amparo, tras verificar que en el caso del señor Branly Alcadio se vulneraron las reglas del debido proceso, en razón de que este no fue objeto de un proceso disciplinario que culminara en la aplicación de la sanción correspondiente en caso de que quedaran demostrados los cargos que se le imputaban. Otro caso conocido por el Tribunal Constitucional lo refleja la sentencia TC 0574-15, donde Fausto Rufino Liriano Alberto sometió un amparo en virtud de que la Federación Dominicana de Softball vulneró su derecho de defensa, producto de la suspensión en sus funciones como presidente de la Asociación de Softball de La Vega, sin darle la oportunidad de defenderse de las acusaciones que pesaban en su contra por supuesta falta de transparencia en la administración de los fondos de la asociación. El TC admitió en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Federación Dominicana de Softball, Alberto Almanzar, José Tavera Mercado, Luis Maxwell y compartes contra la sentencia número 00484-2013, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de 26 de agosto del 2013. Exhortar a las autoridades y organizaciones deportivas a seguir desarrollando e implementando planes y programas de actividades físicas y sano esparcimiento en beneficio no solo de aquellos que practican el deporte aficionado o profesional, sino que es preciso hacer del deporte y la recreación una experiencia vital para todos, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, empleados públicos y privados, campesinos y la población en sentido general. Los Juegos Deportivos Campesinos, los Juegos Deportivos Nacionales, donde están.
El Tribunal Constitucional celebra por quinto año la jornada de lectura de la Constitución, en esta edición en la provincia de Espaillat, con motivo del 160 aniversario de la Constitución de Moca. Miércoles 14 de noviembre de 2018, Colegio Tesiano de Estudios Integrados CUEI a las 8 de la mañana. La finalidad de este acto es incentivar la participación de la población estudiantil en el conocimiento de la Constitución, particularmente en el ejercicio de sus derechos fundamentales y el cumplimiento de sus deberes a través de actividades didácticas y culturales. Además, como parte de los actos conmemorativos del 174 aniversario de la Constitución Dominicana, será develada una targa conmemorativa en el Ayuntamiento Municipal de Moca a las 10 de la mañana. Y a las 11, la inauguración de la Jornada de Arte Urbano en el Instituto Niños de Dios, con el develamiento de varios murales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información, dirigido a profesionales de la comunicación. Los participantes podrán competir en 3 categorías: periodismo impreso, periodismo digital y periodismo televisivo. Tendrán la oportunidad de ganar un único premio de 300,000 pesos por cada categoría. Además, computadoras para las menciones de honor. La fecha límite de inscripciones es el 30 de noviembre de 2018 y para la recepción de propuestas el 19 de febrero de 2019. Conoce las bases del concurso en www.tc.gov.do, en el 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y patrióticas para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que todos los dominicanos y las dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana, hacia una generación constitucional. Espere muy pronto la primera revista dominicana de Derecho Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista. En el segmento de la entrevista en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional tenemos un invitado internacional. Se encuentra con nosotros el magistrado José Manuel Vandrés, juez del Tribunal Supremo de España, con quien hablaremos sobre la constitucionalización del derecho civil y procesal civil. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Magistrado, vamos a hablar hoy sobre un tema interesante y que hay que primero introducir al público sobre su concepto para que más o menos vayan aterrizando un poco. ¿De qué trata la constitucionalización del derecho civil? La Constitución es el manto protector de las libertades, por lo tanto sin Constitución no hay libertad, pero la Constitución también regula la ordenación de la vida estatal, de los poderes del Estado, la organización de los poderes del Estado, del legislativo, del ejecutivo y del poder judicial, y también regula la esfera individual, el estatuto jurídico de las personas.
y por lo tanto elementos básicos o cuestiones básicas sobre que nos de los derechos de todos los ciudadanos se reflejan en la Constitución. El derecho a contraer matrimonio, el derecho de propiedad, el derecho a la nacionalidad, el estatuto jurídico, el derecho a la herencia. Todos estos aspectos básicos se regulan en la Constitución y eso determina que el legislador deba respetar siempre aquellos principios establecidos en la Constitución sobre las instituciones civiles. Según su experiencia, magistrado, y usted como juez del Tribunal Supremo de España, ¿cuál es su opinión de cómo ha ejercido influencia la Constitución en el derecho civil? La Constitución, en este caso la Constitución española, hubo luego un comentario sobre la experiencia de la Constitución de la República Dominicana, sobre su aplicación. En relación con la Constitución española, ha determinado que el Tribunal Constitucional se posicione sobre el alcance de determinados derechos, por ejemplo el derecho a contraer matrimonio, y el Tribunal Constitucional español ha considerado que las uniones no matrimoniales, es decir, las uniones de hecho, quedan amparadas por la Constitución. También el Tribunal Constitucional se ha posicionado, diríamos, en una posición de liderazgo respecto a otros tribunales constitucionales europeos y latinoamericanos sobre que el derecho a contraer matrimonio personas de igual sexo es también constitucional, está protegida por la Constitución. Por lo tanto, cuestiones que antes dependían de la voluntad del legislador quedan desde la Constitución garantizadas y protegidas, siempre para ampliar un mayor espacio de libertad para los ciudadanos y para que el respeto a la dignidad humana, diríamos que sea el paradigma fundamental de la vida individual y de la vida social de los ciudadanos. Hablando en esa misma línea sobre la experiencia española en su caso, ¿cómo entonces el constitucionalismo social ha influido en la reforma del Código Civil? La Constitución necesita del esfuerzo permanente de todos los ciudadanos, diríamos, para alimentar, para hacer realidad la Constitución. La Constitución se proclama en un determinado momento, en el caso de la República Dominicana en el año 2010, pero la Constitución tiene una voluntad de permanencia. Y para que esa voluntad de permanencia sea coherente, es necesario que se adapte a la realidad social. Y por eso los jueces constitucionales, tanto los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos como los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana o los jueces españoles, tenemos la obligación, el deber de ser fieles a la Constitución, de implementar la Constitución en todas nuestras decisiones judiciales y por lo tanto diríamos que la vida de los ciudadanos pueda desarrollarse de la forma más acorde con el libre desarrollo de la personalidad. Usted también como experto en derechos humanos podría explicarme y explicar al público cómo interactúan los derechos humanos y el derecho civil dentro de la constitucionalización del derecho. El derecho civil diríamos que tiene las bases de las relaciones jurídico-privadas de los ciudadanos. Por lo tanto, si una persona realiza un contrato, si una persona quiere contraer matrimonio, si un ciudadano quiere heredar, todos estos derechos están configurados en la propia Constitución y forman parte, diríamos, del acervo de los derechos humanos, tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año celebraremos el 70 aniversario, como de los pactos internacionales de los derechos civiles, donde se recogen precisamente esos derechos, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a la mayoría de edad, es decir, derechos fundamentales porque son los que rigen nuestra vida como personas, como sujetos individuales. Podemos hablar de una constitución civil, igual que hablamos de una constitución política, que es la que regula los derechos políticos de los ciudadanos, como una constitución territorial, que es la que regula la organización del poder público, la organización territorial, en el caso de la República Dominicana, el Estado y los municipios, y también podemos hablar en este sentido de una constitución civil, que es la que regula las instituciones civiles básicas, que son las que nos permiten desarrollar una vida con plena dignidad. Magistrado, pero cuando hablamos también del derecho civil, no solo
se relaciona a los derechos humanos. También hay autores que hablan de una unificación entre el derecho civil y comercial. ¿Podría explicarnos de qué trata esto? El derecho civil, en principio, era el único derecho, que lo heredamos del derecho romano. Sin embargo, se han ido desagregando diferentes ramas del derecho, como el derecho mercantil, el derecho agrario, el derecho de los seguros. Son, diríamos, parcelas, pero los fundamentos de estas ramas jurídicas, de estas disciplinas jurídicas, ya se encuentran en la Constitución. Su tronco común, podríamos decir, que está en la Constitución. Y esa Constitución establece principios generales, principios comunes a todos los ordenamientos jurídicos. Es decir, que los podemos, diríamos, identificar con diversos nombres: derecho civil, derecho mercantil, pero el sustrato común es idéntico y surge de la Constitución. En el caso del derecho mercantil, como en el caso del derecho civil, el equilibrio en la contratación. No puede haber abuso en los contratos, y sean contratos de carácter civil, contratos de alquileres, de arrendamientos urbanos, al acceder a una vivienda, etcétera, etcétera, o sean ya propiamente contratos mercantiles. Todos tienen que estar presididos por ese principio también de equilibrio, porque los derechos muchas veces tienen elementos de conflictividad, porque hay que respetar los derechos del otro como principio fundamental, pero hay elementos de colisión entre unos derechos, y por lo tanto los tribunales constitucionales tenemos la función de determinar qué derecho debe prevalecer en caso de conflicto con otros derechos. Uno de los ejemplos que les ponía yo a los asistentes a este magnífico congreso era el derecho al olvido digital. Es un nuevo derecho que no estaba previsto en la Constitución española de 1978, porque en esos momentos no había una revolución tecnológica, no se había iniciado, viene con la modernidad, la revolución digital. Estamos en la era digital, y curiosamente el Tribunal Constitucional, a partir de un derecho de carácter privado como es el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de los datos personales, alumbra un nuevo derecho, el derecho al olvido digital, y con ciertos matices va a decir que desde la Constitución ampara las libertades informáticas. Y en el caso concreto del derecho al olvido digital, va a determinar que el derecho a la información es prevalente sobre el derecho al olvido digital. Es decir, que cuando un ciudadano no quiere que sus nombres aparezcan en Google, poniendo sus apellidos, en cualquier buscador, aparezcan a través del buscador, diríamos, datos negativos. En el caso que se pronunció el Tribunal Constitucional Español, era una red de traficantes gallegos en Galicia, que habían sido detenidos por la policía, y estos hombres que no fueron condenados, pero si ponían en el buscador sus nombres y apellidos, siempre salía una noticia ocurrida en los años 80, y acudieron a los tribunales en demanda de amparo de su propio honor, precisamente para evitar que la posición de sus nombres, digamos, no perjudicara la propia carrera profesional, el derecho a la imagen de su propia familia, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Constitucional adoptó esa posición, una posición, diríamos, equilibrada, porque esas personas no tenían ninguna relevancia pública, la noticia, entre comillas, no era ya noticiable porque era una noticia histórica, y aunque no se podía, diríamos, suprimir de la hemeroteca digital, en ese caso del diario El País, no se podía suprimir porque era una noticia, era noticia veraz, no una noticia falsa. Sin embargo, sí que el Tribunal Constitucional les amparó en el sentido de que el poner los nombres y apellidos ya no saliera esa noticia, ya no fuera la noticia... para que no afectara la imagen de ellos. Para que no afectara la imagen de ellos. Magistrado, volviendo al tema de la constitucionalización, en su exposición durante el cuarto Congreso Internacional de este Tribunal Constitucional, usted hablaba de la constitucionalización del derecho civil y procesal civil. Sería bueno explicarle un poco al público por qué la diferenciación. Sí, la Constitución no solamente, diríamos, enuncia derechos, protege, garantiza derechos, sino tiene un elemento fundamental de que esos derechos sean tutelados, y sean tutelados por los tribunales. Y sean tutelados por los tribunales no de cualquier forma, es decir, que si acudimos a los tribunales pero nos dictan una sentencia inmotivada, ese acceso al tribunal, que forma parte de un derecho fundamental, el acudir a un tribunal para obtener justicia, pero los tribunales se tienen que sujetar a unas determinadas reglas, unos determinados, diríamos, estándares
de carácter de motivación, de que su actuación será pública, y por lo tanto, tanto en la Constitución de la República Dominicana como en la Constitución española, diríamos que hay un manifiesto por una justicia democrática, una justicia transparente, de todas formas que no solo es que actúe el juez, sino que ese juez actúe respetando las garantías del proceso, y eso quiere decir que necesariamente tendrá que escuchar a las dos partes, por lo tanto el principio de contradicción, que lo tendrá que hacer frente al público, frente a los litigantes y frente a los ciudadanos, porque la opinión pública tiene derecho a configurar una opinión sobre el funcionamiento de la justicia y por lo tanto conocer las decisiones judiciales, poder entenderlas y por supuesto poder criticarlas si no está de acuerdo con ellas. Por lo tanto, una serie de garantías: el derecho al juez, que sea el derecho al juez, no a un juez especial, no a un juez que no sea independiente, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, si hay una frase, un aforismo en España que es una justicia tardía no es justicia, y por lo tanto si los tribunales pues, están congestionados, tienen un colapso, el Estado tiene la obligación de implementar las medidas presupuestarias y financieras para que haya el número de tribunales que puedan asumir, que puedan resolver los asuntos que acceden a sus tribunales. Y en esta materia, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes en el caso español? En el caso español, sin duda, en materia de justicia, hubo una transformación radical con la Constitución española de 1978, diríamos en términos de luminosidad, partíamos de una justicia oscura y la justicia se fue transformando a una justicia transparente en su hacer. Pero obviamente todavía diríamos que hay un déficit estructural, hay muchos litigios en España en materia, por ejemplo, de desahucios, en materia de créditos hipotecarios, en materia de cuestiones de consumidores, y por lo tanto diríamos que hay entre comillas, una inundación de los tribunales de justicia y el Estado tiene la obligación de poner los medios necesarios, de implementar los medios necesarios para que la justicia sea eficaz. Entonces, magistrado, para poder entender esa respuesta, sería bueno que usted explique brevemente cuál ha sido la evolución entonces de este proceso de la constitucionalización del derecho civil en España. Eso ha obligado a que el legislador modifique las leyes civiles. O sea, en España, como también se explicó en la República Dominicana, lo explicaba el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Wright, se partía de una situación, hoy la veríamos muy anómala, en el sentido de que, por ejemplo, la mujer pues tenía limitados sus derechos diríamos más vitales o más entre comillas de la vida cotidiana, el derecho a tener una cuenta corriente, el derecho a disponer de un patrimonio, derechos que en España estaban muy limitados y la Constitución española supuso en eso el principio de igualdad entre hombre y de mujer y por lo tanto esa igualdad jurídica como principio fundamental de todo el derecho civil ha determinado que esas restricciones o limitaciones absolutamente injustificadas, diríamos, hayan saltado y por lo tanto ese reconocimiento de la igualdad, eso ha llevado a un cambio no solamente de las leyes sino también un cambio social. Es decir, la expresión que se utiliza del empoderamiento, pues en España, desde aspectos diríamos más visibles, como que en el Consejo de Ministros del Gobierno español haya más mujeres que hombres, en la propia judicatura española hay ya más mujeres que hombres. Que se está viendo recientemente. Y en muchos ámbitos, tanto de la educación como de la medicina, como de la ingeniería, diríamos que ese principio de igualdad se ha materializado, un principio que estaba en la Constitución y que se ha implementado, ha habido, siguiendo un poco ese eslogan de este cuarto congreso de que formemos una generación constitucional, pues podemos decir que en España, desde la generación de nuestros padres a la generación mía y a la generación ya de los hijos y de los nietos, la transformación ha sido radical. Mayor libertad, mayor igualdad y mayor dignidad para todos. Magistrado, antes de finalizar esta entrevista, que sabemos que el público y yo quisiéramos poder seguir hablando de este tema muy interesante, quisiera saber su experiencia, su opinión en esta participación del Cuarto Congreso Internacional, donde hemos visto
como tema central la constitucionalización del derecho, pero dirigido, enfocado a diferentes áreas. Yo creo que ha sido muy relevante este congreso en el sentido que nos permite a constitucionalistas de países que tenemos una cultura común desde la perspectiva constitucional, somos herederos de la Revolución Francesa y de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre de 1789, participamos de una cultura constitucional común, con tradiciones en cada país, con sus peculiaridades obviamente, pero sin duda ha sido un congreso relevante porque podemos hablar de un cierto mestizaje constitucional, es decir, que las experiencias de tribunales constitucionales y de la propia vida constitucional de países como Francia, o Alemania, o España, o Italia, o Ecuador, o Costa Rica, o Argentina, o Chile, por supuesto de la República Dominicana, haya un intercambio científico que después se va a traducir en que las resoluciones de los tribunales sean unas resoluciones, digamos, más acordes con ese principio de dignidad humana, de igualdad y de libertad. Magistrado, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Este es su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. También aprovecho para felicitarlo por su excelente exponencia que nos ha permitido a todos hacer un intercambio de conocimientos y aprender muchísimo de su experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes continúen en sintonía, que aún queda más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional celebra por quinto año la jornada de lectura de la Constitución, en esta edición en la provincia de Espaillat, con motivo del 160 aniversario de la Constitución de Moca. Miércoles 14 de noviembre de 2018, Colegio Tesiano de Estudios Integrados CUEI a las 8 de la mañana. La finalidad de este acto es incentivar la participación de la población estudiantil en el conocimiento de la Constitución, particularmente en el ejercicio de sus derechos fundamentales y el cumplimiento de sus deberes a través de actividades didácticas y culturales. Además, como parte de los actos conmemorativos del 174 aniversario de la Constitución Dominicana, será develada una targa conmemorativa en el Ayuntamiento Municipal de Moca a las 10 de la mañana. Y a las 11, la inauguración de la Jornada de Arte Urbano en el Instituto Niños de Dios, con el develamiento de varios murales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información, dirigido a profesionales de la comunicación. Los participantes podrán competir en 3 categorías: periodismo impreso, periodismo digital y periodismo televisivo. Tendrán la oportunidad de ganar un único premio de 300,000 pesos por cada categoría. Además, computadoras para las menciones de honor. La fecha límite de inscripciones es el 30 de noviembre de 2018 y para la recepción de propuestas el 19 de febrero de 2019. Conoce las bases del concurso en www.tc.gov.do, en el 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y patrióticas para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que todos los dominicanos y las dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana, hacia una generación constitucional. Espere muy pronto la primera revista dominicana de Derecho Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Efemérides constitucionales. El 30 de noviembre de 1821 es proclamado el denominado Nuevo Estado Independiente de Haití Español y por tanto derogada la Constitución de Cádiz mediante el artículo 32 del Acta Constitutiva del Nuevo Estado. En virtud de la Guerra de la Reconquista, los dominicanos volvimos a formar parte de la monarquía española como provincia o colonia, desde 1809 hasta noviembre de 1821, dentro del área geográfica conocida como América Septentrional. Con la categoría política de provincia, los dominicanos concurrimos a las Cortes Generales y Extraordinarias que en Cádiz sancionaron en 1812 la denominada Constitución de la Monarquía Española para los pueblos de las penínsulas y sus dominios en el Nuevo Mundo. Los dominicanos estuvimos representados en aquel acontecimiento jurídico por el licenciado Francisco de Mosquera y Cabrera, asumiendo la calidad de diputado. El primer ejemplar de la Constitución de Cádiz llegó a nuestro país en julio del mismo año 1812, tras arribar la goleta española Intrépido Rovira, El Placer de los Estudios, lugar marino localizado en la costa de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que para fondearlo es necesario costear la tierra de Barlovento desde el lugar geográfico conocido como Cabo Caucedo. En nuestro país, el texto fue leído en altavoz en toda su extensión por un regidor del Cabildo y desde entonces comenzó a regir la Carta Suprema de Cádiz o Constitución Gaditana hasta que fue abolida en España en 1814, cuando se restableció el régimen absolutista y las provincias de ultramar volvieron a ser colonias dependientes del Consejo de Indias. En 1820, la Constitución de Cádiz fue puesta nuevamente en vigor en cumplimiento de una real orden y en la colonia de Santo Domingo, como en todos los territorios de ultramar que estaban bajo dominio de España, fue publicada y jurada esta Constitución, habiendo nosotros publicado y jurado este valioso instrumento jurídico en los primeros días de junio del referido año. Esta vez, el importante texto sustantivo gaditano se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 1821, cuando fue desconocido por el movimiento emancipador que dirigió el licenciado José Núñez de Cáceres. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres hizo pública su declaratoria de independencia y en sus primeras palabras proclamó el fin de la dependencia de Santo Domingo a España, diciendo: No más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del Gabinete de Madrid. El licenciado Núñez de Cáceres dijo finalmente: Si hay todavía entre nosotros almas tan bajas y vendidas al servilismo que se atrevan a contradecir estas verdades de experiencia, vuelvan por un instante sus fascinados ojos al espantoso estado de ruina y desolación en que yace sumida la parte española de la primada del Nuevo Mundo. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por la sintonía. Hemos llegado al final del programa de la semana, pero no sin antes señalarles que el Tribunal Constitucional continúa realizando actividades a propósito de la conmemoración del 174 aniversario de la Constitución Dominicana y este fin de semana desarrolla su caminata por la Constitución. La próxima semana además tendremos actividades importantes en la provincia de Espaillat, ciudad de Moca, con la celebración de una tarja, la continuación de la jornada de lectura en su 5ª edición. Esta es una fecha importante para todos los dominicanos, pues se conmemora un aniversario más de nuestra Carta Magna, la Constitución Dominicana. Y en este espacio de La Voz del Tribunal Constitucional reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una generación constitucional, por lo que durante este mes de noviembre continuaremos transmitiendo y compartiendo con todos ustedes las actividades
especialmente por esta conmemoración del 174 aniversario. Amigos, nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.